La venganza será terrible. Hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras. Algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida, instalándose en una situación parecida a la del tiempo anterior a la culpa. Ese estado implicaba para ellos que en el desierto en el que ellos estaban, en la Tebaida, se reproducía la vida de Adán en el paraíso. El premio consistía entonces en la aparición de lo que los anacoretas llamaban, por ejemplo, el alimento providencial. Ajá. Si volvíamos al estado anterior a la caída, entonces teníamos esta ventaja, que era el alimento providencial, y también, como segunda ventaja, la confraternidad con los animales, que eran privilegios todos de la antigua condición humana. Privilegios que, ¿no? Claro, privilegios que habían sido perdidos con la caída del hombre. Había ascetas privilegiados que encontraban como premio a sus ejercicios espirituales y físicos en su mesa todos los días un pan blanquísimo que se renovaba milagrosamente sin trabajo. Este marroco era el alimento providencial, pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces abundaron desde luego las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban dominadas por el hombre. La abundancia de tratos milagrosos con leones tiene una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en aquel entonces en los desiertos de Siria y Palestina. Que por otra parte, como sabemos, no eran tan del todo desiertos, ¿no? Tenían una cosa sabanesca, estaban por ahí. Pero también se pensaba que si el rey de los animales, el león, se prosternaba ante los ascetas, significaba que todo el reino animal rendía ante él el homenaje debido. Contaremos algunas historias. En una oportunidad apareció un león en los alrededores del sitio en donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita. Otros ascetas entraron en pánico cuando vieron al león. León. ¿Ah, sí? Y andaba por ahí el león, qué sé yo. ¿Los ascetas sienten pánico? No sé, señor. Sí, señor. Bien. Y el sabio llamó a uno de los ascetas, que era uno de los que más miedo tenía, y le dijo lo siguiente: llégate a 400 pasos de aquí, hacia el sur. Bien. Muy bien. Hacia el sur, dice, y ahí encontrarás al león. Y tú le dirás las siguientes palabras: el humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. Bueno, hizo el tipo y fue. Pálido de miedo. Sí, llegó hasta el lugar donde estaba la fiera, le dio el encargo y el animal se las tomó enseguida. No. Ahora bien, se certifica que el poder era de Julián, sí, no del tipo. No del enviado. ¿Por qué? Más adelante, un poco agrandado por este éxito, este muchacho procedió del mismo modo ante otro león, sin haber recibido ningún encargo del sabio, y fue devorado por la bestia. Ahí está bien. Así hecho. Que, ¿eso qué demuestra? Sí. ¿Qué demuestra? Que no hay que agrandarse. Claro. Otro, Simeón el Viejo. Ajá. Tenía por costumbre, ¿cómo me gustaría llamarme? Simeón el Viejo. Mejor todavía, Simeón el Viejo. ¿Cuál es su nombre? Simeón el Viejo. Tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el burgo más próximo, bajo la escolta de 2 leones que tenía a su servicio. Tenía 2 leones como patos Vica. Qué grande. Esos son patos Vica. Y cuando uno se perdía, decía, no, yo lo voy a hacer acompañar por los leones. Y yo, tipo con los 2 leones atrás. Otro, San Gerásimo. Vivía en una cueva cerca del río Jordán. Tenía a su servicio un león
fidelísimo. Una mascota, qué lindo. Sí, sí. Y su principal tarea, digo la del león, era la de proteger a un asno que San Jerásimo tenía y lo usaba para cargar el agua del río al burro. Ajá. Y al león para cuidar al burro. Y así. Muy bien. Parece que un día unos camelleros se afanaron el burro, pero el santo no los vio y creyó que el león se lo había morfado. Qué feo. Dice, este se lo comió. Y como reprimenda, Jerásimo lo obligó al león a hacer lo que el burro hacía, cargar agua en el río. Cuando Jerásimo murió, el león, que por sus sostenidos viajes al río también ya se llamaba Jordán, se suicidó. Claro, muy Se bien, suicidó. claro. Golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y cayó muerto justo contra la tumba del monje, ¿no? Pero de todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayores dones en materia de gentileza y cortesía. Sí, muy bien. Esos eran leones educados. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero luego cometió una falta. ¿Se entiende? Tipo, qué sé yo, y un día sintió gula y se comió un pedazo de pan. Sí. Bien, una falta. Entonces decidió expiar aquel pecado dejándose devorar por un león. Qué exagerado, No señor. puede ser el pecado que he cometido, me voy a hacer devorar por un león. Ahora, bueno, los leones no se lo comían, Claro. porque claro. lo respetaban. Y el monje vivió largos años al costado de los caminos como presa fácil, pero según la crónica, las bestias pasaban sobre su cuerpo sin siquiera rozarlo. Su trabajo ascético consistió hasta su muerte en encontrar un león que se lo manchara. Qué difícil. Pero no eso. había caso, no tuvo éxito. Eso es. Había tal armonía paradisíaca entre él y las bestias que no se rompió nunca. A medida que las historias de leones mansos se propagaron por las ermitas y monasterios, fueron enriqueciéndose con detalles nuevos a las historias, ¿no? Que acabaron por hacer de los leones personajes casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así los representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en las que el cocodrilo es el protagonista. Si bien se mira, parece una fiera bastante más intratable que el león, ¿no? Las historias del cocodrilo mayormente ocurren en Egipto. Ahí estaba San Heleno, llegó un domingo a un monasterio donde tenía que ir. Le dijeron que el sacerdote vivía del otro lado del río y no se atrevía a cruzarlo a causa de un cocodrilo que se la tenía jurada. Se lo agrego yo. San Heleno, que era dueño de la armonía adánica, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó, discúlpenme, No, faltaba más. y viajó en él hasta la orilla opuesta. Allí llamó al sacerdote ausente, lo convidó a subir en ancas del cocodrilo para ir hasta el otro lado. Pero el sacerdote huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa lo convenció de ir a cumplir su trabajo al monasterio. Bueno, hoy en día se han producido 2 modificaciones en la Tebaida y en el desierto sirio. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con ninguna asceta. Podríamos agregar otra, ¿no? A ver. De paso, tampoco hay ascetas. Claro. Y una cuarta incluso, que ya no es un desierto. Bueno, y así. Y todo así. ¿A quién quiere dedicar esta charla interesante acerca de la amistad o acerca del dominio que los ascetas tenían sobre las bestias? Atractiva y edificante, que empieza con una cosa. Debemos descubrir que el destino de la humanidad está marcada por su primer acto, que es el exilio. Somos todos exiliados. Al ser exiliados del paraíso, esto es lo que funda la condición humana. Sin la curiosidad de esa primera transgresión, pocos seríamos, y quizás la ausencia del trabajo nos haría
¿Qué cosa? Ser más parecidos a las bestias. Es curioso. Recuerdo siempre, Alejandro, un poema que me ha fascinado desde niño de Alberto Girri, que dice: contra lo conocido de la naturaleza los portentos. Y habla de zorras naciendo de yeguas, de escarabajos dorados, y dice: hasta lograr algo conformado así. De hombre, las partes inferiores pero muertas, y de bestia, las partes superiores pero vivas. Como que siempre lo peor, dice con ironía Girri, sobrevive a lo mejor. Y sin embargo, los que amamos a los animales, sabemos que la gracia está en otro punto. Fíjese que hay una trampa en la gracia adánica, y es que el hombre dominaba en términos de la gracia al animal. Ahí hay una cosa que está donde vienen mal barajadas las cartas del mazo. El señor no pudo haber sido tan injusto de entrada como para establecer una especie dominante, especie que ni siquiera había cometido el pecado de rebelársele. Y entonces, el asunto más bien me parece que tiene que ver con otra cosa. No se diferencia tanto a los hombres de las bestias, en el sentido de poseer, por ejemplo, el habla o la palabra. Quizás hay un punto más allá, y es donde nuestro amigo Sócrates decía que es donde una vida vale la pena, y es la vida reflexionada. Y en ese sentido, uno puede ser una verdadera bestia o un hombre, y sin embargo, la posibilidad de pensar ese acto en el que se devora un cristiano o en el que quizás mata a un animal, donde todo eso cobra sentido. Ese quizás es el único destino del hombre nuevo, aquel que podríamos llamar la bestia pop. Y la bestia pop es el nombre de la canción que vamos a escuchar, evidentemente compuesta pensando en esta situación anterior a la culpa, en claro, donde bestias y hombres vivían, éramos lo mismo como hermanos, vamos, en total amistad. La escucharemos naturalmente por Los Redondos. Adelante. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. El huevo, alimento universal. Ah, qué Al verdad, fin. qué gran verdad. Este es un tema tabú. Sí, ¿Por qué? ¿Le parece? sí. El huevo verdaderamente es la cosa más genial que existe sobre este mundo. Bueno, Sí, ahí Si sí. lo digo yo, como secretario general de la Comisión de Huevos del Club Atlético Boca Juniors. La comisión Blayunta. Boca, 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 huevo, huevo, huevo. Bien, présteme... No hay anteojos, ¿no? Sí, acá Hay tengo- 17 acá tengo anteojos. para pero- ver si le Sí, gustan estos. esos son los suyos. Estos son los Porque míos. está con letra muy pequeña. Y el huevo, El huevo, dice, yema y clara incluida. muy Sí, bien. el huevo. El huevo. Muy bien, Sí. vamos. El huevo considerado en su Sí, totalidad. sí. todo el huevo. Es una bomba Ya me parecía. de proteínas prácticamente insuperable en la naturaleza. Y acá dice todo, con un huevo todo lo que usted puede No, hacer. pero... Imagínese. No Si solo usted de proteínas. se quedara, vive el por hombre. ejemplo, en el desierto, Sí, Eh, como una seta. como una seta durante 40 días, Sí. y tuviera 40 huevos, Pa. chau. ¿Chau qué? Chau, no, se va una de las... Aquel que se talla. No, señor, estamos haciendo un informe, un servicio, creo, a Con la un huevo comunidad. por día usted puede sobrevivir. ¿Con cuántos? Uno. ¿Uno solo? Sí. Imagínese, este. claro. No. 40 huevos sin ninguna flor. Ahora dice, como es un alimento tan completo, no se debe abusar de su consumo. Ay, no, claro. no abusar. no abusar de los huevos. En especial si se sufre del hígado, señora. 3 huevos a la semana máximo. Ah, ¿y en qué quedamos? ¿Se come un flan y eso no? Sí, 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 sí. sí. Es muy importante consumirlos frescos. Ah, claro, el huevo podrido es uno de los peores venenos que existen. No, por supuesto, que cualquier cosa podrida lo va a No, pero el envenenar. huevo No, más- pero no va a comparar el huevo. Sí. Por ejemplo, el queso podrido deviene en Roquefort Y es más Sí, rico y y más es caro. más rico y se encarece. Sí. ¿A usted le gusta el Roquefort muy podrido o apenas? Mire, realmente no me gusta el Roquefort, Bueno, pero si usted señor, quiere ¿para que me qué? guste... ¿Para qué empiece una conversación Y que le- no No, puede pero ser? usted me pregunta, señor. A mí me gusta bien podrido. Bien podrido, si no, no es Un Roquefort. día se me escapó medio kilo de Roquefort. Salió por la rambla ahí. Derechito. Vamos a dar algunos consejos. Sí, de cómo consumir el huevo. Sobre los señora. huevos, muy bien. Dice, téngalos, señor, Sí. tenga los huevos apartados de otros alimentos, Eso es importante. porque pueden absorber el olor a través de la cáscara. Con razón. O sea, el huevo agarra olor a otros alimentos
o los otros alimentos agarran el olor de los huevos. No, doctor. señor. A menos Porque- que lo tenga pelado. Si usted guarda el huevo duro pelado. A mí no me diga pelado. Sí. Simón. Ahí sí, todo toma el olor a los huevos. ¿En Ajá. serio? Sí, sí, Sí. sí, sí. Ahora, si usted lo guarda con cáscara, Yo una No. vez me acuerdo, estuve guardando huevos duros, pelados, porque hice acopio de helios para el invierno. Claro. ajá. Y agarré, hice 180 huevos. 180. Sí, señor, naturalmente. 180 huevos duros, los pelé toda la tarde ahí y los fui metiendo en el freezer. Sí. Y me acordé que tenía un baile. Ah. Me puse el traje así nomás como estaba y me fui al baile, un baile Uy, de gala. Dios. Y bueno, yo veía que las damas bailaban media pieza y luego pretextaban Sí, cualquier alguna excusa. situación emergente, perdón, pero etcétera. Y hasta que un amigo me dijo, mirá, dice Amigos. Marcelo, en esa fiesta me hacía llamar Marcelo para darme. Dice, Marcelo dice, no es por nada, dice, pero qué olor a huevo. Sí. ¿Y usted qué le dijo? Ya va la llegada. Claro, Sí, claro. Sí, le dije. Y le conté toda esta historia y él no me creyó. Bien. ¿Y dónde se guardan en la heladera? En la huevera. En la huevera, por La supuesto. huevera. Ahora, la huevera, de todos modos, Es el único alimento que tiene un nidito ad hoc, si me Sí, permite el Claro. juego. No, de está la palabras. mantequera también. Es cierto, pero pero ya tiende a menos. desaparecer. Sí, cada vez menos. Junto con la manteca. Sí, claro. Sí. Además que nunca se guarda manteca en la mantequera. Bueno, pero sí huevos en la huevera. Huevos en la huevera porque ¿qué otra cosa va a guardar? Sí. No, yo sí Bueno, guardo otras cosas. espárragos. Entre huevo y huevo, Ah, sí. Sí, sí. Qué linda yo propaganda. suelo poner el ajo. Ah, qué lindo refrán. No, señor, no es un refrán. ¿Cómo que no? Sí, ya lo decía mi abuela. Sí. Entre huevo y huevo yo suelo poner el ajo. Ah, ¡Qué olor a ajo! y con eso está todo dicho. No, el ajo y jengibre pongo, por ejemplo, si tengo. Todas cosas con Jengibre, J. todas cosas que no sirven absolutamente para nada y que uno puede pasar una vida sin llevárselas por Y delante. tomate. No, acá hemos llamado la atención acerca del diámetro de los agujeros Sí, de las señor. hueveras. Sí. En Australia parece que hay huevos muy grandes Sí, claro. y entonces los fabricantes de heladeras te hacen unos agujeros muy grandes. 3 agujeros Ah, tienen las heladeras australianas. Entonces viene una heladera australiana y vos querés guardar los huevos y pasan por el agujero, van derecho para abajo y se te caen al piso. Entonces se venden en algunos bazares Adaptadores de huevos. adaptadores de huevera australiana, Ah. que son unas cosas de goma que se ponen ahí y achican el agujero Un tope. y vos pones el huevo. Ahí está. Sí, de todos modos, igual. Ahora, qué curioso que todas las razas de gallina tienen prácticamente el mismo tamaño del huevo. Yo desconfío. Y sí, señor, más o menos las dimensiones de las especies Ajá, bueno, Sí. y de los huevos de las mismas. ¿sí? Sí. El origen de las especies. Sí. Y los O bien, huevos de los las huevos de mismas. las mismas. Es el segundo tomo de Darwin ese. Son similares los tamaños, son similares. Ah, claro, Estamos hablando de claro, una misma claro. especie. Pero no que- solo las gallinas, los peces. Todos los Las huevos de los peces son serpientes. igual, del mismo tamaño que el de las Que de las gallinas. gallinas. No, que de las gallinas La no. naturaleza es sabia, ¿para qué? Para poder guardarlos en En la la heladera. No, señor, cada Usted sabe especie que con cada, su huevo. cada pez pone como millones de huevecillos. Sí. Sí, ponen muchos, no sé. No, Bueno, así pero las no tiene nada gallinas. que ver con esto. No. ¿De qué estamos hablando? De huevo. Del huevo Pero y de galina. de- Huevos sí, de galina. y de la calidad. Yo le puedo hablar como criador de galinas, polos. Pollos, sí. Tengo un criadero. Bueno, lo felicito. Bueno, muchas Ajá. gracias. ¿Y cuántos huevos le ponen? Uno por cabeza, No. por decirlo así. No, señor. ¿Cuál es el volumen de ¿Del su, huevo? de su producción? Así. Ah, ¿cuántas galinas tengo? No, ¿cuántas le pone? En cantidad de huevos. En huevos, ¿de cuánto estamos hablando? 100.000 huevos. ¿Por mes? ¿Por día? Por día, señor. No, no puede ser. Tengo 100.000 gallinas.
O sea, no podría ser si tuviera una gallina. Claro, pobre gallina. Pero como imagínese. tengo 100.000, ¿Y dónde las tiene las 100.000 gallinas? en el Porque- gallinero. ¿Dónde Sí, pero quieres? es muy grande. ¿Qué dimensión es ese? Bueno, es un gallinero modelo. Todo a lo largo de Entre Ríos. Modelo está, todo. 39. Sí. Sí, es un poco cruel Sí. la vida de las gallinas, Sí. porque están amontonadas como perejil en maceta. Sí. Y la vida es muy, muy triste. No es como el gallinero de antes, que había una cosa así familiar. Interactiva entre el hombre y la Interactiva, gallina. porque a veces la gallina se te metía a la cocina o en la Claro. pieza, Sí. y vos mismo entrabas en el gallinero, Sí. y a veces te sentabas ahí en el gallinero a fumar mientras mirabas a las gallinas hacer Haciendo lo su suyo. vida sencilla. Bueno, Su vida sencilla y meditando acerca de la complejidad y la Sí. presuntuosidad de nuestras vanidades. Sí, qué lindo. todo eso Está lo diciendo. pensaba en el Sí, gallinero. en el gallinero, ¿dónde quiere que lo pida? No, no sé, en cualquier Estaba otro... sentado en el gallinero, no me voy a salir a la puerta para pensar. No, está bien, pero Claro, lo pensó antes de ahí. llegar apurado en la puerta, ¿qué hace? Bueno, salí a pensar porque estaba en el gallinero. Bueno, déjese de broma. Ahora, es verdad Pero, que... usted sabe que le hacemos creer a las gallinas que pasa el tiempo más velozmente. ¿Para Qué qué? crueldad, qué Para crueldad. que pongan su huevo diario. Sí. Entonces hacemos durar los días pocas horas, ¿Cuántos? 6 horas. 6 póngale, horas. Claro. Entonces bajamos las luces, hacemos como unos ocasos Ujú. fingidos y luego unos amaneceres y así cada vez con mayor velocidad. Ujú. Y la gallina pone huevo, 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 que te mira como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata. De todos modos dicen que no es lo mismo el huevo de la gallina estresada Eso que no usted es lo describe. mismo. Esos tipos de no es ¿Qué? lo mismo, no es lo mismo. Sí, no es claro, lo Se mismo. comen después cualquier cosa. Si no saben cómo sabe el huevo... Mire, será- yo le pongo acá sobre la mesa. Ah, sí, A ver. espérese. No. ¿Quiere subirse arriba de este cajón? No, señor. Yo jugué una vez a eso, señor. Le pongo un huevo de la gallina del circuito industrial que usted Sí, sí, describe. la leo. Y, La lego. y un huevo de otra, de una gallina de campo que está tranquila y pone su huevo en paz. Sí, Sí, Y la la, paz. la yema de una es naranja casi. claro. Y usted le vendo los ojos. No vende los ojos. Y le hago lo abrir la mira. boca. Y a ver si distingue. Fíjese, pruebe. No, mire, la yema es mucho más oscura. ¿Y eso es bueno? Sí, es bueno, más sabroso el huevo de yema oscura. Nosotros ¿Quién ponemos... le dijo eso? Sí, si no se lo digo yo, se lo dice cualquiera. A ver. Pregunte acá a la señora que está en... No aquí en quiere, la- no quiere hablar con No. extraños la señora. No quiere protagonismo. Como que... Así que un huevo con yema morada es mejor que lo mío. No, morada no estamos hablando de yema Bueno, morada. no importa, Señor, usted pero- no venga con esa patraña, por favor. Bueno, el caso es que ¿Usted cómo prepara los huevos o cómo lo utiliza? Porque siempre huevo duro es cansador. yo los preparo, yo los vendo. Los vendo huevos. No Es un es que comercial. 100.000 huevos por día y me pongo a hacer huevo duro. No, señor. Agarro, los empaqueto y los vendo. Nosotros los envolvemos en la antigua usanza, Claro. media docena en la página cultural de la Nación. Sí. Te caben más. Más de media docena entran en la página. No cree, ahora ya no. No, también le venden de a 30, se venden en esos. ¿De 30 qué? De a 30 huevos. ¿Docenas de 30? No, docena de 30 Va a no. perder plata, sí. ¿Y dónde los mete los huevos? Porque el principal problema que hemos tenido desde la fundación de este Criadero. gallinero Ujú. modelo Sí. es el acarreo de los huevos y el envasado de los mismos. ¿Mm? Los mismos son los huevos. Sí, entendí. Los huevos son los mismos, digamos, sí. Porque el envasado... Porque cualquier cosa redonda, ovoide, desperdicia espacio. ¿Por qué el huevo tiene esa forma? Ahí está. ¿Por qué tiene esa...? Usted es el que es No el lo productor. sé realmente. Todo lo que es redondo se Como el propone, universo. se propone un traslado en la naturaleza. Claro, exactamente. Cuando vos sos redondo, querés rodar Hacia algún lado. hacia nuevos horizontes. Es la manera que tiene el reino mineral de trasladarse. Claro, Como claro. no tiene piernas, se va Sí. desgastando hasta transformarse en algo más Bueno, bien esférico esférico. y rueda. Pero el huevo
Al huevo no le conviene eso. Sí, pero es para que no se rompa, es más difícil que se rompa. Si Puede hace- ser, es más difícil que se rompa. Sí, ¿no? si Es fuera una- muy- Mire, el huevo es una de las estructuras más fuertes de la humanidad Sí, toda sí. y Bueno, no Esas sé. son mentiras, dice que un huevo... Pruebe, ponga un huevo. Como el ojo. Uno agarra un huevo, por ejemplo, Sí, le da un martillazo. y tira 2 camiones, Sí. uno de un lado, otro del otro, y no se rompe. el No, huevo, sí, señor. se rompe, Sí, señor. sí. Ah, se rompe. Sí, Bueno, se rompe. Entonces es mentira eso. Pero de todas maneras, con la fragilidad del huevo, tiene una forma bastante apta para no romperse así, porque sí. Claro, si fuera un cúbico, cubo como... ¿sabe cómo sufrirían la gallina? Imagínense. imagínate, estarían en un grito. Dice, no lo someta a cambios de temperatura a los huevos, ¿Ah? porque no lo someta. O sea, ¿y cómo hago para ¿Y cocinarlo? cómo lo cocina si no lo somete a cambio de No temperatura? sé, acá dice esto, señor. Ah, no, para atrás, hasta que no se los vaya a comer, que tengan temperatura. Claro, los tiene ambiente. que guardar a temperatura estable. Nosotros estábamos muy bien con este gallinero, pues, tenemos un negocio exportando huevos. Sí. Exporta huevos, bueno, lo Exportamos felicito. huevos, sí, efectivamente, especialmente al Japón. ¿Tan lejos huevos No hasta Japón? importa, señor. Porque al japonés le gustan los huevos argentinos. Pero, ¿cuánto tiene de flete el huevo? El ¿Debe ser japonés es carísimo? el loco del huevo, señor. Sí. ¿Sí? Pagan 10 veces el precio de un huevo con tal de que sea un huevo argentino. Hay un dicho en Japón incluso acerca del precio de estas cosas. ¿sí? Claro, que cuesta muchísimo. Sí. Bueno, y tuvimos lamentablemente, ¿no? Ah. Lamentablemente un naufragio. Sí. Eran 30 naves, 30 naves. barcos Sí, llevando, sí, señor. llevando naples de 30 huevos. sí, Sí. 30 naves llenas de huevos, cargadas, millones y millones de huevos Rebasando huevos. al Japón. Y bueno, primero pasamos por el mar de los sargazos, Ah, Sí. unos sargazos Pero, señor, de este tamaño. nunca he Y visto sargazos después así. una tormenta. ¿Y Una nauf- tormenta perfecta. Sí, perfecta para otros. ¿Y ¿no? naufragó uno de los barcos? No, los 30. Los ¡Los 30! Sí, señor, 30 tremendo. barcos que... Pero qué raro, los 30 a la vez. bueno, caímos todos al agua. Yo Sí. estaba ahí. Ah. Por suerte nos agarramos de los huevos. Sí. Como Sí, un reflejo natural. Claro. ¿Pero es suficiente? El huevo flota, Sí. A menos que... nos agarramos de los huevos y nos salvamos. Sí, así llegamos hasta Y la llegamos costa a más Buenos cercana. Aires. Y lo que es la casualidad. Bueno. No es que nos encontró nadie. No. La corriente Los arrastró como el destino. Nos llevó directamente hasta Buenos Aires. Qué precisión la corriente para... Pero usted no lo va a poder creer. No, la verdad que no. Bueno, pero es así. Sí. Una mañana, siempre agarrados así, Sí, habían pasado como 20 días en el mar. Y me Yo imagino. tenía los dedos arrugados. arrugado. Y siempre sin soltar los huevos, Sí, claro. naturalmente. Sí. En ello nos iba la vida. Y me dice un marino, me dice, ¿qué es aquella ciudad que hay allí? Ese edificio, capitán, conozco. Yo nunca hubiera imaginado Tokio. Tokio, claro. Íbamos al Japón, y creyó que era Tokio. Si íbamos al Japón, lo lógico era que la corriente nos arrastrara hacia el Japón. Bueno, sí, no, no. Sí, No, señor, es muy vamos, lógico, vamos, pero... vamos. Es que esta no es Tokio, ni siquiera Yokohama. No, ni siquiera Nagasaki, Hiroshima, ni ninguna otra ciudad antes Y ahí destruida. vimos un cartel que decía Buenos Aires. En todo estás vos. Sí. Bienvenido. Bueno, Dice llegamos, Toshiba. juntamos los huevos que pudimos, Sí. Sí. no fueron muchos, Pero algo, No. algo casi Algo, simbólicamente, algo. ¿no? porque incluso detrás de nosotros venía como Venía una marea de Y si huevos. vino con la corriente... una manada de huevos. Incluso a veces, cuando algún huevo se cansaba, Sí. ¿Cómo se cansa un huevo? dice, señor, no sé, usted sabrá. No sé, señor. Usted es el que produce los huevos. Nosotros notábamos que se Ya, ralentecía el ese huevo viene, estaba un viene. poco esfateado y lo poníamos a descansar entre los huevos de atrás Sí. Claro. y pasábamos el huevo de refresco. Claro. Y ahí lo agarramos y ahí íbamos más. Bueno, fue, No, qué cansador, fue inolvidable porque aprovechábamos para contar historias. Sí, hermosas historias. Tenían había aparecido. el temple para contar Y historias. sí, claro, eso es lo que nos sostenía. ¿Qué va a ser, Además de los señor? huevos, ¿no? Sí, sí. Teníamos un anciano que contaba historias, Ah. unas historias largas, a veces le decíamos, Sí, pero pero- don Zoilo termine, dice, ya sabe cómo tengo los oídos.
Bueno, y por suerte, aquí estoy, vivito, Sí, señor. vivito. Bueno, claro, sobrevivieron. Y todos, la por rada lo que donde veo. llegamos se llama el Arroyo de los Huevos. Ahora es el lugar donde ingresamos mire. a Buenos Aires. Claro, Sí, sí. hacemos un festival, Sí. cuando se cumple el aniversario Sí. Ahora, es en estos de días, este, sí. de este regreso, hacemos la fiesta nacional de los huevos. Sí. Ah, ¿y eligen la reina? La reina Sí, de los la reina de los huevos. huevos. eh, El campeón nacional. Sí, Claro, todo. porque se hacen actividades en torno a los huevos. claro, Bueno, sí. Hay, alrededor de los huevos. Esa es una enciclopedia que estamos Claro, sacando. claro, claro. No, vio que el juego ese de la cuchara. Eso es que- a la tarde, ¿eh? Sí. ¿Por qué a la Porque a la mañana no hacemos nada. En homenaje al naufragio no, No, hacemos la nada. carrera del huevo y la cuchara. Y la cuchara. Ah, bueno, Eso es un clásico. clásico. ¿Sabe cómo es, no? Se lo Hay pone- que correr. Sí. No está en los Juegos Olímpicos. Todavía, No. todavía. Pero este muchacho Bolt Sí. se está entrenando. Vos corres, pero tenés que sostener una cuchara con un huevo Mm. y correr sin que el huevo se te caiga. Ah, pero sí, pero en la boca, ¿eh? ¿Cómo en la boca? ¿Cómo La llevar cuchara en se la pone boca? en la ¿Huevo boca. en la boca? No. Y no se te cae, que a lo sumo te lo tragarás. Ah, usted dice la cuchara sostenida. Qué tiene peligro, razón. El huevo sobre la cuchara y la cuchara en la boca. No, sí, pero, Así. mira, un muchacho, esto lo vi yo, No se lo contaron. no, un muchacho que se anotó en estas carreras, ¿no? De huevo en la cuchara, qué sé yo, se cayó. Sí, señor. Y bueno, ¿y Se qué cayó perdió? de bruces, Mm. Willis. Sí. Cayó así, inmóvil quedó. Empedrado había, sí. Y nosotros vinimos, y yo me acerco y veo que de la nuca le salió un mango. Le decía confitería del Molino. Era la cuchara. Sí. Uy, señor. El mango de la cuchara se lo ensartó. Y desde entonces prohibieron la carrera claro. del huevo en la cuchara. Ah, fue por eso. Yo creí que había declinado. No, No, señor, es no. esa prohibición, porque bueno, ocurrió eso, ¿no? Ah, bueno, no, una Una desgracia, una desgracia sabía medio que tanta No había- se fiesta. ponga así. ¿no? No, la verdad que no lo Bueno, sabía. y todo es una fiesta doma. ¿Doma de qué? Sí, de huevo. toma de huevo, señor. No, señor. No me Ah, gileteas qué sé así. yo, de potros, de... ¿Qué tiene que ver el potro con los huevos? Es siempre ¿Qué con quiere un... que domemos gallinas? No, señor, pero me parece extraño. Con Sí un- se puede elegir a la gallina, a la campeona, a la Ah, ponedora. sí, la más ponedora. La ponedora. Que Eso. se ve como son las gallinas, cocorocó, cocorocó. Sí, es así. Bueno, pero es una gran fiesta. Se elige a la reina, muchos tipos con sombrero. O sombrero de... Cantan. Con sombrero y cantan. Sí, sí. ¿Sí lo vio nunca la fiesta gaucha, señor? Vamos. Sí, Sí. No ve nunca la televisión La televisión pública. Cuando Pero termina viene siempre uno de sombrero que canta. Pero esas son las distintas fiestas Se explica nacionales. del Sí. ternero, del huevo, del pan, De la papa. de la empanada. Sí, de la chaya mama. Sí, señor. los distintos festivales son esos los del Sí, verano. señor, vamos de fiesta. Bueno, Bueno, y- lo y felicito Esta por- fiesta es mañana, justamente. Ah, mañana la hacen acá en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. Y hacemos como una reconstrucción de nuestro arribo a Buenos Aires. Claro. Vamos hasta la segunda rompiente, Sí. si me Y permite ahí- la expresión. Sí. Y venimos barrenando, agarrados cada uno de Agarrados de los huevos, los señor. huevos. Sí. Y aparecemos en la playa y se hace. Qué lindo. sacamos Está, fotos. está la guardia madrileña, Claro, las chicas sí, bailando sí, con... saludando. Un espectáculo para la Ah, familia. lo sabe. Bueno, hay una suelta de huevos. Sí. Cuando llegamos. Sí, pero sí. Así que eso es mañana. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero eso sí, vamos a obsequiar. Hemos traído... ¿Los trajo acá? Sí, están estacionados en la puerta. Van a ver un camión Un gran camión, ovoide. de culata y ahora vamos a entrar. Y promotoras, Sí, señora. ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, promotores. en Perdón, este caso. sí, en este caso, Promotores van a repartir entre los concurrentes huevos. uno por bien. cabeza, Uno señora, por, cabeza, favor, no se Hay para Ya todos. le doy, señora. Sí, sí. Ay, qué cosa, ¿eh? Ven los huevos y se ponen así. Bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer entonces una pausa. Permiso. Pausa. Hablaremos esta noche de los novios, de las novias y la mejor manera de elegirlos. Muy importante. Atención, muchas veces
Hemos contado que entre las familias nobles los padres se encargaban de casar a sus hijos y que de ese modo pretendían conseguir algún beneficio de aquella unión, ¿no? Y la mayor parte de las veces estos novios ni siquiera se conocían y solían verse por primera vez cuando alguno de los dos llegaba de su tierra para participar de la ceremonia que los iba a unir. Hemos contado aquí las formas curiosas que tenían de conocerse algunos novios que vivían lejos y que no se habían visto nunca. A veces era por retratos, Sí. retratos que no siempre eran del todo fieles, a veces por impericia y otras veces por mala intención del pintor. Había también otras formas de indagar acerca de las características del prometido o de la prometida para certificar la conveniencia de la unión. Ya en el siglo XIX apareció algo que era inédito: la frenología. Esta supuesta ciencia consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona. Así la joven prudente, examinando el cráneo de su posible compañero, podía llegar a precisar sus aptitudes matrimoniales, amorosas y procreadoras. Bueno, caramba. Si el dibujo del cráneo se parecía al de Tiberio, ponerle, o a la del Papa Alejandro VI, que estaban en los consultorios de los frenólogos, su deber para sí misma y para la sociedad era renunciar a la unión proyectada. Seguro. La frenología fue, en algún caso, una pseudociencia obsecuente. Si por el contrario el cráneo del muchacho estudiado se parecía al rey inglés Guillermo IV, la joven no debía temer por su dicha. Exactamente. En fin. Los frenólogos afirmaban que su ciencia era la única capaz de mejorar la raza, fíjese. Prohibían terminantemente las uniones demasiado rápidas, inspiradas por el apasionamiento juvenil y la inexperiencia, las únicas posibles. Como demostración de sus teorías, citaban falazmente un gran número de matrimonios fracasados que hubieran podido evitarse si los contrayentes hubieran consentido en someterse a un examen frenológico previo. Hay un dato increíble. En Londres, en 1828, 1/3 de las parejas jóvenes que iban a casarse procuraban saber algo acerca de las aptitudes de sus compañeros mediante la frenología. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. Hay algo parecido que ocurría en la China imperial mucho antes, y es que la familia de la novia evaluaba el carácter del pretendiente merced a una carta, en el sentido, casi en el sentido astrológico, ¿no? Pero en esta carta figuraban la talla, los estudios y los actos de bondad realizados por el novio, lo cual es mucho más razonable. Y sí, que saber si tiene un bulto en el maroto, ¿no? En el siglo XVI, Tomás Moro había postulado en su Utopía la necesidad, aquí dice necesariedad. No. ¿Por qué no necesidad? Sí. La necesidad de una prueba previa al casamiento que tenía más que ver con las aptitudes físicas que con el carácter. En el mundo ideado por Moro, la futura esposa era mostrada desnuda. Eso es lo que él decía que había que hacer, ¿no? Claro, sí, más bien. Él decía que había que mostrar a la tipa desnuda, a su futuro señor, eso sí, por una respetable dama, y el tipo debía comparecer de la misma forma ante la mina, ¿no? Llevado por un hombre discreto. Debemos ubicarnos en tiempos en que los prometidos jamás podían verse en ese estado antes de casarse. Barbaridad, sí. Los utopistas, más allá de lo postulado por Moro en su libro, decían que debía existir una ley que posibilitara la exhibición precitada para impedir que hombres y mujeres cayeran en las trampas del vestido. Muy bien, muy adecuado. Bien, muy adecuado especialmente para esa época. Sí, claro, que estaba llena de ornamentos. Otro que pregonaba un examen previo al matrimonio era nada menos que Thomas Malthus, el autor de Ensayos sobre el principio de la población. El examen de Malthus poco tenía que ver con las cualidades físicas. Malthus aconsejaba la limitación de los matrimonios y nacimientos
para evitar un empobrecimiento progresivo de las clases sociales pobres producido por la escasez de los medios de subsistencia. Esa era la teoría de Malthus. Esa era ¿no? la teoría del los alimentos crecían de manera aritmética y la gente en forma geométrica. Claro. Malthus decía que el matrimonio debía ser una institución de absoluta salubridad, a condición de que el varón estuviera en estado de poder sostener económicamente su futura familia. Las muchachas debían estar atentas a eso y rechazar al postulante que viniera a resultar insatisfactorio en las cuentas. Bueno, a instancias de ella, el novio debía aguardar con paciencia el cambio de su situación, progresar y venir de nuevo. Durante el periodo de espera, el hombre debía ahorrar, incluso por sobre las necesidades de un soltero, adquirir costumbres sobrias y espíritu de trabajo que le permitieran iniciar la vida conyugal sin temor a las consecuencias materiales. Ese era el único camino, decía Malthus, para evitar la miseria social, ¿no? Está bien. Malthus tuvo un crítico que se basó en cuestiones culturales para decir que eso era un desatino, ¿no? Se llamaba William Hazlitt. Y Hazlitt decía en tono burlón que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población, justamente, para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejarla. Hazlitt decía que las muchachas pobres que sabían leer se precipitaban sobre tenebrosas novelas de poco precio, pletóricas de apuestos héroes de papel. Es decir, no era un argumento el de Hazlitt tampoco, sino una estúpida ironía. Bien, contemos para terminar el modo en que durante un periodo de la historia rusa los zares conocieron y evaluaron a quienes iban a ser sus esposas. Tenía que ver con un examen, en este caso no de carácter ni de riqueza, sino de belleza. Ajá. Más que un examen era concurso. Ajá. Durante los siglos XV y XVI, los zares organizaban en todo el país la búsqueda de candidatas y las reunían en Nizhny Novgorod, donde celebraban un gran concurso de belleza. Qué lindo. Tenemos el decreto emitido por Iván el Terrible para su propio concurso de belleza. Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no las presenten a nuestros boyardos, se atraerán grandes desgracias. Circulad esta carta entre vosotros sin que esté más de 1 hora en poder de cada uno. Claro, porque si no, ¿quién la vale? Rápido. La pasaba. Podían haber hecho copias. La verdad. Bueno, en el caso de Iván se reunieron 1.500 jóvenes. Cada una de ellas fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Su tercer matrimonio fue también resultado de la elección entre 2.000 muchachas. Qué lindo. Había 2.000, después de cuidadosos exámenes de médicos y parteras, el grupo quedó reducido a 24. Era el abierto de Australia. Ese. Sí. Claro, o sea, el tipo era como el abierto. El tipo, las primeras rondas ni lo miró. No, claro, claro. Y dice, échenme a los loros y llámenme. Ya está. Por eso le decían el terrible el tipo, claro. Bueno, después de una tarde de reflexión, el zar eligió a María Sobaquín. Disculpen ustedes. No, faltaba más. El príncipe Galitzin, en otro orden, cuenta que después de enviudar, Alexis Romanov hizo una visita al boyardo Matveev, propietario de una finca. Matveev le presentó
a la joven Natalia Narichkin, huérfana de un viejo amigo. Dice, aquí te presento a Natalia Narichkin, huérfana de un viejo amigo. Marcaba 1.33 la milla. Alexis se enamoró de ella y a los pocos días regresó a la finca a pedirla en matrimonio. Y el Matveev cayó de rodillas y le rogó al zar que no violara la costumbre. Si se casaba con esa joven sin el habitual concurso que todos esperaban, tanto la joven como el propio Matveev, que era su tutor, serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas llegaran al examen. Entonces Alexis aceptó. Se hizo la leva de muchachas en todo el país, se efectuó el concurso, pero todo estaba resuelto de antemano. Había acomodo. Como tanto. O sea, que lo que sospechamos siempre, Dorio, de que en los concursos de belleza había acomodo, sí, era cierto. Sí, señor, ¿vio? Era cierto. Hicieron todo el asunto y Natalia contrajo matrimonio con Alexis y fue madre nada menos que de Pedro el Grande. El Grande. Esto es lo que tenía que decir acerca de las formas, o algunas Estaba formas pensando, exóticas de elegir uno a su novia o a su novio. Estaba pensando, Alejandro, no sé si no fue el caso de Iván IV, justamente, que una manera era enviar a un amigo a otra corte para verificar que la dama en cuestión fuese más o menos Sí, bueno, bella. los franceses hacían mucho eso. Claro, lo cual quedaba ya en responsabilidad del amigo, y esa es una prueba Bueno, difícil. no, amigos o embajadores. O embajadores Los mismos. embajadores tenían ese trabajo, mirar en las cortes extranjeras y le pasaban los datos, pero con una precisión repugnante. Sí, es desagradable, ciertamente. Sí, la princesa es un poco entrada en carnes, tiene algún faltante de dientes. De dientes, que era frecuente. Bueno, entonces, sí. Estaba recordando también que este asunto de que el novio acreditase sus condiciones para poder ser un marido adecuado, lo tenemos en nuestras películas de tango y en algunas obras que hemos escrito nosotros, cuando el tipo dice, no temas, me iré a cantar tangos a Europa y volveré triunfante y seremos felices los dos. Lo cual demuestra que hoy en día eso también es posible, perseverar, mejorar para convertirse en un candidato Mientras la adecuado. mina te espera. Claro, este es el problema, de eso te quería hablar. La otra cuestión es que la frenología no ha muerto del todo. Hoy en día vemos que por portación de cara hay mucha gente que ya sabe quién es el asesino, quién es el instigador, quién es la mujer adúltera, etcétera. Pero que después de todo, la frenología que hablaba, el parecido del cráneo, no es tan distinto al horóscopo. Digo, no hay 12 Es mucho maneras... mejor que el horóscopo. Es mucho mejor que el horóscopo y mucho más preciso. Así que postulo que se... Lo que pasa es que el horóscopo finalmente nunca tenía serias pretensiones de ciencia. Claro. Pero la frenología sí. Bueno, Ese es el asunto. llegar a un punto en que las ciencias tengan pretensiones horoscoperas también. Pero volviendo al tema central, Alejandro, quiero decir que me gustaría hacer una reivindicación de la condición del noviazgo, del novio. Digamos que ¿Cómo va a ser? El novio es así. El novio es un ser despreciable. Bueno, pues casi no, siempre. yo pensaba... Si lo digo yo como novio, que sí, o Pensaba que soy. eso, pero el novio es una condición de víspera permanente y esto es lo atractivo. Un novio es algo que en realidad está por sucederle a una señorita. O sea que mientras le sucede... Eso es una idea vieja del Está por novio. suceder. Sí, pero que se ha conservado de algún modo. Fíjese, a tal punto que nada de lo que se haga con un novio, por ejemplo, es para siempre. Es algo que prescribe rápidamente. No es lo que me dicen a mí. Es claro, pero sin embargo, Me están engañando miserablemente en todas partes. uno se cruza con alguna otra y dice, ¿quieres? No, una exnovia. No es lo mismo decir una ex marida, una no, ex sí, sí, esposa. tiene razón. Y entonces eso hace que sean lindas las cosas. Fíjese que en las bodas... Claro, usted postula la víspera perpetua. La víspera perpetua. Uno grita viva los novios, no viva los maridos, viva los esposos y esposas. Claro, ¿qué va a gritar? Viva si ya pobres ya están acollarados para sí, ya todo terminó. El novio siempre es una condición de víspera, una condición en la que uno puede siempre esperar que algo suceda, inclusive la ruptura. Y por eso es una condición que habría que reivindicar, porque además no prescribe tampoco, no muere la condición casándose. Uno puede ser el marido de alguien y tener una novia al mismo tiempo. Muy bien eso que dice, ¿cómo se le ocurrió? Mire, en realidad, hoy no sabía qué decir y digo, tengo una nueva idea para comentarte, querida. Pero digo, finalmente, no debe uno tener pena sobre aquella mujer que nunca se casó, que nunca tuvo un marido, porque esas cosas finalmente siempre terminan siendo para mal. La que merece todo nuestro lamento y toda nuestra pena es aquella que nunca tuvo novio. Y nunca tuvo novio. Es el bello tango de Agustín Bardi que escucharemos ahora en la versión instrumental de Aníbal Troilo con Roberto Grela.
Y para finalizar, 2 palabras bastan. Gracias. Oficinanerd.com. Pasión por el podcast.